¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 10 de la mañana con 32 minutos y comenzamos esta transmisión especial desde La Tercera TV, desde latercera.com, de lo que será la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Es la cuarta y recordemos última cuenta pública del presidente en este día domingo, 1 de junio, un día muy bonito, muy luminoso acá por lo menos en Santiago, y hemos estado viendo también las imágenes desde Valparaíso, donde también hay un día con mucha luz, así que vamos a estar muy atentos y siguiendo lo que será esta cuenta pública, que como decíamos es la cuarta. Han ido variando los énfasis, las prioridades durante lo que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Vamos a estar analizando eso. Lo interesante de esta transmisión, y por eso queremos invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen, es que no solo vamos a estar viendo la cuenta pública, sino que también vamos a estar con analistas reaccionando frente a lo que el presidente va expresando en su discurso. Se espera un discurso, se ha dicho, un poco más corto que otras veces, pero la verdad que eso no dice demasiado porque los discursos en otras oportunidades han sido bastante largos y es parte también de lo que vamos a estar analizando. Como les decía, vamos a estar acompañados de una de las editoras de La Tercera, también de dos destacadas analistas, para reaccionar frente a lo que el presidente va diciendo minuto a minuto, y ustedes también, por supuesto, pueden participar junto a nosotros a través de latercera.com, a través de un número de WhatsApp, ahí está, sus comentarios los pueden enviar al 569 ahí nos faltó un 9, 569, 40, a ver si lo podemos corregir, porque 569-4206-7530. 569-42, ahí está, 4206-7530. Esa es una de las posibilidades, y también estamos transmitiendo a través de Instagram, y en el Instagram Live también nos pueden enviar todos sus comentarios. Bueno, para abrir los fuegos, para iniciar esta conversación, estamos acompañados de dos personas que trabajan, entre otras cosas, analizando el grado de cumplimiento de los compromisos de los gobiernos, tanto compromisos de campaña como los compromisos que se van adquiriendo a través de las cuentas públicas o de otras promesas. Está con nosotros Juan Pablo Lira, que es coordinador del área programática e incidencia de Idea País. Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Paula Castillo, ella es encargada de estudios de Rumbo Colectivo. Paula, bienvenida también. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es la expectativa, Juan Pablo? Partamos contigo. Sobre todo considerando lo que han sido las cuentas públicas anteriores y también el grado de cumplimiento que ustedes mismos han dicho que es 40 y algo por ciento, ¿no es cierto? Así es, 47% de logro de los compromisos adquiridos por el presidente. Bueno, sí, esta es una cuenta pública especial, ¿no es cierto? Es la última del presidente, en donde ya hay bastante expectativa en torno a cómo el presidente le va a dar forma al relato que materializa su legado, ¿no es cierto? Y ahí algo tú anticipabas, pero este, por cierto, ha sido un gobierno que le ha tocado enfrentar o chocar con la coyuntura, y eso lo ha llevado a experimentar un giro en su relato, y eso es bien relevante, y es un elemento digno de discutir, porque en el fondo acá había una agenda que era mucho más refundacional de lo que hoy día incluso el gobierno está promoviendo, y en ese sentido, enhorabuena, el gobierno ha sabido adaptarse a la coyuntura, según nuestro informe, por ejemplo, y acá como botón de muestra, una de las agendas en las que más avance han experimentado es justamente en materia de seguridad, y convengamos que la seguridad no era necesariamente una prioridad programática de este gobierno. Entonces, es una cuenta pública en donde el presidente va a tener que dar cuenta. Uno espera humildad de parte del mandatario. Yo creo que es bien evidente que el presidente, y como decía Carlos Peña, va a ensanchar el haber y adelgazar el debe. Por cierto, que va a amplificar los logros de este gobierno y muchas veces va a hacer caso omiso a los errores. Esperemos que no sea así. Esperemos que sea un gobierno que sea un discurso que sea coherente con las premuras ciudadanas, con las urgencias ciudadanas, que son justamente la seguridad, la economía, etcétera, y que no se inmiscuyan asuntos electorales que le favorezcan a su sector, ni mucho menos hablarle a su 30% basal. Pablo, en el caso de la mirada de ustedes, ¿cuál es un poco el punto de vista global? ¿Cómo enfrenta el gobierno esta cuenta pública? ¿En qué lo encuentra el gobierno? Bueno, primero, el contexto del 2025, a diferencia de las cuentas anteriores, son muy distintas.
En las cuentas anteriores habíamos visto más bien todavía la oportunidad de cambiar, de hacer nuevas promesas. No obstante, ya para esta, la última cuenta pública, vemos más bien un ánimo de hacer un balance, incluso anticipado al término del gobierno, de poder evaluar aquello que se hizo y aquello que no se hizo. Y en ese contexto, a diferencia de los estudios que hacen otros centros de pensamiento, en Rumbo para nosotros es fundamental que no solamente poder medir la capacidad de un gobierno de poder navegar entre los cambios de los debates ciudadanos, sino que también la capacidad que tenga de, a pesar de ese cambio de prioridades, poder seguir cumpliendo con su programa de gobierno, porque al final esa es la promesa, ese es el contrato con el cual un mandatario y todo un proyecto político fue electo. Entonces, en ese sentido, el estudio que hacemos en Rumbo Colectivo, que de hecho ya está disponible en nuestra página web, lo lanzamos ahora en la mañana, se llama Último Tramo, y en hacemos un análisis específicamente de las medidas que están contenidas en el programa de gobierno, específicamente sobre una base de datos de 702 medidas, y analizamos el cumplimiento que, según nuestros resultados, de todas las promesas de campaña hay un 63% de cumplimiento total en una serie de distintas agendas, donde se puede destacar en particular todo lo que tiene que ver con desarrollo sustentable, con mujer, con Sistema Nacional de Cuidados, con agenda laboral, con agenda previsional, y así también vamos haciendo un desglose en específico de cada uno de los temas para también poder ver en cuáles agendas se ha podido avanzar y en cuáles otras todavía quedan desafíos pendientes. Es un 42% de 42,6% de cumplimiento total, 20,1% de manera parcial, ¿no es cierto? Y ahí, claro, se alcanza prácticamente 63%, ¿no es cierto?, de cumplimiento agregado de todas estas 702 medidas. Claro, al momento de también diseñar la metodología en base a la cual íbamos a hacer este análisis, también miramos cómo se mide en otros países. Y en ese sentido, por ejemplo, en Francia es un ejemplo específico donde se mide no solamente aquellas que están totalmente cumplidas, sino que también aquellas que están en su gran mayoría están a puertas de ser cumplidas y que falta a lo mejor algún trámite en específico, y en ese sentido el 63% de cumplimiento agregado que tiene el gobierno se asemeja al cumplimiento que tienen otros países desarrollados del primer mundo, como por ejemplo España, que en el primer gobierno de Pedro Sánchez alcanzó un 67-68% de cumplimiento, o el de Macron también en su primer periodo, que alcanzó el 60%. En el caso del estudio de Idea País, tú decías 47%, hay áreas donde obviamente es distinto, ¿no es cierto? Si uno mira las distintas áreas, hay algunas donde se ha avanzado más, otras donde se ha avanzado menos. Pero ¿qué nos dice justamente del cumplimiento las áreas que han sido donde más logros se han alcanzado? Sí. Y donde han sido aquellas áreas donde menos logros se han alcanzado. Como anticipé antes, hay agendas en las cuales el gobierno ha tenido un mayor grado de cumplimiento. Puede ser, por ejemplo, el caso de seguridad. Y hay otras agendas que están más rezagadas, por cierto, como el caso de economía, empleo, etcétera. Y acá a mí me gustaría llevar al fondo esta discusión en el sentido de que avancen más, avancen menos. Sin duda, si es que esos avances no tienen un correlato con una mejoría real en el bienestar de las personas, entonces cualquier estudio, cualquier monitoreo, cualquier crítica sobre el nivel de cumplimiento del gobierno termina siendo inocuo, en el sentido de que no afecta realmente en la cotidianidad del ciudadano. Y en ese sentido, yo creo que este gobierno en eso está bien al debe. A mí no me cabe duda que el presidente Boric va a salir hablando de todas las leyes que ha promovido en materia de seguridad, la implementación del plan Calle Sin Violencia, de la instalación de inhibidores, así una serie de cosas. En economía va a hablar de que el país está creciendo un 2,6%, que le va a heredar a la administración un país que crece más. Va a hablar de la creación de empleo, ¿no es cierto?, que han creado más de 500.000 empleos. Pero cuando uno ve la realidad, y a esto voy con el correlato, cuando uno ve la realidad de esos avances, no hay tal correlato con una mejoría significativa. O sea, el plan Calle Sin Violencia no ha tenido el impacto que se esperaba. Los inhibidores ya vimos que fue una inversión millonaria que no ha funcionado como se esperaba. El país va a estar creciendo un 2,6%, sin embargo seguimos en un profundo estancamiento económico. Vamos a haber crecido un 1,8% en los 4 años del presidente, y el PIB tendencial sigue anunciando que vamos a crecer un 1,8% mínimo histórico.
En materia de economía, por ejemplo, el presidente va a decir en materia de empleo, digo, va a haber creado más de 500.000 empleos, pero cuando uno mira la encuesta nacional de empleo, la inmensa mayoría de esos trabajos son trabajos precarios, es subempleo, es decir, personas que trabajan menos horas de las que les gustaría trabajar. Entonces, en la medida que no exista ese correlato entre ya sea los avances del gobierno, así como los compromisos de cara a este último año, con un cambio en el bienestar real de las personas, para mí esto va a ser pura poesía y hacer agua. ¿Qué dice de esa mirada, Paula? Creo que también es importante poder mirar cuáles son las responsabilidades que tienen los distintos actores políticos a la hora de hacer estos balances, porque dentro de la metodología que también tenemos en nuestro estudio, que de hecho fue replicada por la metodología del estudio de este año de Idea País, era precisamente hacer la diferenciación entre aquellas medidas que eran de gestión, es decir, que dependían exclusivamente del Poder Ejecutivo, versus aquellas que eran legislativas, es decir, que requería la presentación de un proyecto de ley, pero cuya tramitación ya estaba en manos del Congreso Nacional. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si en materia de seguridad miramos de cuál ha sido el avance y cuál ha sido el impacto real que ha tenido, podemos ver más de 60 leyes, aproximadamente 68 leyes que han sido despachadas y que hoy en día rigen dentro de nuestra sociedad. No obstante, ahí también, precisamente por el hecho de que quienes también la aprobaron fueron precisamente parlamentarios de derecha, también tienen un deber de que cada vez que den un punto de prensa y hablen de que, por ejemplo, se aprobó una ley, no dejen de contribuir a esta sensación de inseguridad, sino que también puedan destacar aquello que se ha hecho precisamente para dotar de mayores capacidades al Estado, para dotar de mayores recursos, para implementar programas con un enfoque también territorial y que eso también lo pueda percibir la ciudadanía. En esto también hay varias encuestas que dan cuenta de que en Chile hay una sensación de inseguridad muy grande. No obstante, ahí también hay un deber de la transversalidad del espectro político de también contribuir a que se visibilice lo que se está haciendo, de manera de que también esa sensación puede ir disminuyendo en el tiempo. Y en ese sentido también es cosa de ver todo lo que se ha hecho, no solamente en la agenda de seguridad, sino que también en muchas otras agendas. El desarrollo económico no solamente se basa en la capacidad que tenga la economía de aumentar, en la capacidad de aumentar los puntos de inversión extranjera o de PIB, sino que también el desarrollo económico implica un desarrollo para las personas, y en eso este gobierno ha tenido un montón de medidas. O sea, tenemos la reducción de un 49% de la tasa de migración regular, tenemos el royalty minero, que permitió recuperar 1.300 millones de dólares anuales en rentas de la gran minería y que contribuyen específicamente a la descentralización financiando gobiernos locales. Tenemos la ley Papito Corazón, tenemos la ley de 40 horas, la reforma previsional, el aumento del sueldo mínimo, y así podría seguir una serie de medidas que también han contribuido a que la vida de las personas también sea mucho más digna. ¿Y a tu juicio eso es percibido por la ciudadanía? Son medidas que van directamente para las personas que menos recursos tienen. Y en ese sentido, la percepción y la recepción que han tenido muchas de estas leyes por parte de la ciudadanía también ha sido bien vista. O sea, veamos, por ejemplo, la gran convocatoria que tuvo hace menos de un mes, cuando se celebró los 2 años de la publicación de la ley Papito Corazón, que ha permitido recaudar más de 2.5 billones de dólares para niños, niñas y adolescentes. Ahora, claro, el punto es que a estas alturas, quedan, 9 meses, ¿no es cierto?, de gobierno, y ya se empieza a pensar, obviamente, en qué deja el gobierno, qué deja como legado. ¿Cuál va a ser, a juicio de usted, justamente ese legado? Y el último, bueno, que queda tiempo, puede pasar cualquier cosa en realidad de aquí a marzo del próximo año, sabemos que la política es así, pero ¿qué sabor de boca está dejando hasta ahora, en términos de ese legado? Sí, antes de responder la pregunta, me gustaría solamente relevar que estoy profundamente en desacuerdo con Paula, al menos en el análisis. Yo creo que no hay mejor indicador para medir el pulso económico real de las personas que, por ejemplo, la creación de un empleo digno, y en ese sentido, de nuevo, destacando el mismo dato, pero en el fondo, cuando la totalidad del empleo creado en el último año es empleo precario, o sea, a mí no me cabe duda que eso sin duda habla de una deuda pendiente de este gobierno en materia económica. Ahora, respecto al legado, yo creo que este ha sido un gobierno que le ha tocado improvisar, ¿ya? Ha sido un gobierno que se ha jactado de que esa improvisación toma forma de aprendizaje, y eso ha llevado efectivamente a avanzar en muchas agendas, como pueden ser las leyes promulgadas en seguridad, y así una serie de medidas, pero en el fondo acá yo no creo que haya un legado claro. Si es que el legado de este gobierno puede ser la reforma de pensiones o la ley de 40 horas, todas esas leyes
se acordaron y la naturaleza de esas leyes son muy ajenas a lo que en un principio promovía justamente la coalición de gobierno. O sea, la reforma de pensiones parece más una reforma del centro de la centroderecha que una reforma propia del sector del Frente Amplio. Entonces, yo de nuevo, citando a Carlos Peña en su columna, yo creo que este gobierno es un gobierno que va a sacar mucho rédito de ese tipo de acuerdos, que va a decir que promovieron estas cosas y efectivamente eso hay que celebrarlo porque son acuerdos que son relevantes para la ciudadanía. Sin embargo, acá de legado como propio, no, a mí no me parece me parece ausente. Paula. Para finalizar con la parte del análisis, yo no llamaría las más de 2.000 empleos para mujeres conductoras de buses de la red movilidad como empleos precarios, sino que muy por el contrario, la percepción específicamente femenina de que hayan más conductoras es muy alta y las recibimos muy bien. Ahora bien, respecto de cuál va a ser el legado de este gobierno, es un gobierno que a pesar de los distintos cambios ciudadanos, a pesar de la contingencia que le ha tocado vivir, ha cumplido con un 63% de su programa, a pesar de haber incluido nuevas medidas que lo posiciona dentro del estándar del cumplimiento de otros países y que además también va a ser un gobierno recordado por todas aquellas promesas que también hizo y que cumplió. Resolvió la deuda histórica de los profesores, se logró un acuerdo por la paz después de 200 años de discusión. Se creó una serie de medidas y de baterías en materia de protección social, como las que ya mencioné. Este gobierno también va a ser recordado como uno que no solamente pudo cumplir con su palabra a pesar de los cambios programáticos, sino que además pudo contribuir directamente en el bienestar de las personas con medidas que van directamente en beneficio de ellas. Paula Castillo, encargada de estudios de rumbo colectivo, y Juan Pablo Lira, coordinador del área de programática e incidencia de Idea País. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.